Hola chicos, para empezar vamos a recordar cómo se puede clasificar a los triángulos según la medida de sus lados. Si nos encontramos con un triángulo que tiene sus tres lados que tienen distinta medida, el triángulo va a ser escaleno. Si nos encontramos con un triángulo que tiene sus tres lados iguales, el triángulo va a ser equilátero. Y si nos encontramos con un triángulo que tiene dos de sus lados de la misma medida, el triángulo se va a llamar isósceles. Vamos a recordar también los nombres que puede recibir un triángulo de acuerdo a la medida de sus ángulos. Un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, se llama triángulo rectángulo. Un triángulo que tiene un ángulo que mide más de 90 y menos de 180 se llama triángulo obtusángulo. Y un triángulo que tiene sus tres ángulos menores a 90 grados se llama acutángulo. Un triángulo equilátero, es decir, que tiene todos sus lados iguales, siempre va a ser acutángulo. No hay triángulos que tengan todos sus lados iguales y que sean rectángulos u obtusángulos. Los triángulos isósceles sí pueden tener un ángulo recto, entonces ser un isósceles rectángulo. Los triángulos isósceles también pueden tener un ángulo obtuso, entonces ser un isósceles obtusángulo. Acá tenemos este lado tiene la misma medida que este, ¿sí? Y en el rectángulo este lado está marcado con las rayitas, tiene la misma medida que este. Y también podemos tener un isósceles acutángulo, ¿sí? Donde este lado y este lado tienen la misma medida. Con respecto a los triángulos escalenos, también puede haber obtusángulos escalenos, es decir, obtusángulos con todos los lados distintos, de distintas medidas, rectángulos escalenos y acutángulos escalenos también. Ahora vamos a ver cómo construir un triángulo equilátero acutángulo y un triángulo isósceles acutángulo utilizando la regla y el compás. Vamos a construir primero el equilátero acutángulo, es decir, un triángulo que tiene todos sus lados de la misma medida y sus ángulos miden menos de 90 grados. Vamos a construir un equilátero acutángulo cuyos lados midan 10 centímetros. Entonces vamos a agarrar la regla, vamos a hacer uno de sus lados, el lado base, que tiene que medir 10 centímetros. Ahora utilizamos el compás. Tenemos que agarrar el compás y abrirlo a 10 centímetros. Podemos utilizar esta misma medida que ya sabemos que es 10 y si no pinchar, como ustedes ya saben, en la regla. En este caso lo vamos a hacer desde acá. Abrimos a 10 centímetros. Ahora tenemos que pinchar el origen del compás en uno de los extremos de este segmento, de este lado base, y hacer un arquito. Luego con esta misma abertura vamos a pinchar en el otro extremo de este lado y hacemos nuevamente otro arquito.
En ese punto de intersección donde se cruzaron los dos arquitos, hacemos un puntito porque ese va a ser el tercer vértice que estamos buscando, porque este era un vértice y este era otro, para poder trazar este triángulo. Una vez entonces que ya conseguimos el punto del tercer vértice, unimos los vértices que ya estaban con ese que descubrimos. Y de esta manera nos quedó un triángulo que tiene sus tres lados iguales de la misma medida y sus tres ángulos que miden menos de 90 grados. Lo podemos nombrar y le podemos dar a cada vértice una letra. El lado base sería el lado AB, este sería el lado BC o CB puede ser, y este sería el lado AC o CB. Ahora vamos a construir entonces el isósceles acutángulo, es decir, un triángulo que tenga dos de sus lados iguales. Vamos a construir un triángulo que tenga un lado de 8 centímetros y dos lados de 12 centímetros. En esta oportunidad tenemos indicado que uno de los lados se va a llamar AB y así se van a llamar los otros, ¿sí? Vamos a hacer que el lado que tiene la medida distinta a los otros dos sea la base. Entonces vamos a hacer un lado de 8 centímetros que se va a llamar AB, cada uno de sus vértices. Entonces procedemos de la misma manera. Vamos a trazar una base con la regla de 8 centímetros. Le vamos a marcar los puntitos de esos vértices. Le vamos a poner los nombres que nos pide, donde uno de esos vértices sea A y el otro B. Ahora llegó el momento de usar el compás. Y este dato nos dice que los dos lados que miden lo mismo miden 12 centímetros. Entonces ahora sí, tenemos que pinchar sobre la regla, abrir a 12 centímetros, agarro el compás de arriba para que no se me cambie la medida, voy a pinchar en uno de los extremos y voy a hacer el arquito. Con esta misma abertura pincho en el otro vértice y hago el arquito. En el punto de intersección unimos. Entonces nos queda formado el tercer vértice. Unimos el lado B, el vértice B con este punto y unimos el vértice A con este punto que sería C. Bueno, acá me quedó superpuesto con la nubecita de la información. Entonces nos encontramos con este triángulo que es un isósceles porque tiene dos de sus lados de la misma medida, acutángulo porque tiene sus tres ángulos que miden menos de 90 grados. Vamos a recordar ahora cómo construir triángulos de acuerdo a la medida de sus ángulos. Para ello necesitamos el transportador. Antes de empezar vamos a recordar qué es el transportador. Bueno, el transportador es otro elemento de geometría que tiene forma de semicírculo y sirve para trazar y para medir ángulos. Tiene dos escalas de números que miden grados y van desde el 0 hasta el 180. Las dos escalas. Las dos empiezan desde el 0 y las dos terminan en 180. Todos los transportadores también tienen una base, que la base es
la que coincide con los ceros, ¿sí? Esa línea es la base. En algunos transportadores la base coincide con el fin del transportador, pero en este caso, por ejemplo, la base es esa liñita que está ahí que coincide con los 0 grados o los 180 sería. Bueno, ahora sí vamos a empezar a construirlo. Vamos a construir en este caso un triángulo rectángulo. Si es rectángulo sabemos que uno de sus ángulos mide 90 grados y otro ángulo, este dato nos dice que tiene que medir 30 grados. Bien, lo primero que tenemos que hacer es un lado base con la regla. Yo acá ya lo hice, un lado base. Si no nos dice la medida, lo hacemos de la medida que queremos y le marcamos los dos vértices. Ahora vamos a usar el transportador. Tenemos que apoyar el origen del transportador en uno de los dos vértices. Y la línea de la base tiene que coincidir, la línea de la base del transportador tiene que coincidir con ese lado base que trazamos. Entonces, ahora miro. Como hay que empezar a medir desde donde está el 0, voy a mirar de qué lado está el 0 apoyado sobre esa base lado. ¿De este lado o de este lado? Está de este lado, entonces voy a ir por esa escala, ¿sí? En este caso es la escala de arriba. ¿Hasta dónde voy a ir? Hasta 90. En 90 voy a hacer una marquita. Ahora voy a construir el ángulo de 30 grados desde el otro vértice. Entonces hago lo mismo. Apoyo el origen del transportador, lo pongo derechito para que la base del transportador coincida con este lado base. Voy a fijarme de qué lado está el 0 apoyado. En este caso está apoyado de este lado. Por eso voy a ir por la escala de abajo hasta 30, porque esa es la medida que necesito. Y en 30 voy a hacer una marquita. Ahora llegó el momento de cerrar este triángulo. Entonces tengo que unir. Puedo usar la regla o la base del transportador también. Unir los vértices pasando por esos puntos. Por ahí. Ahora unimos este otro vértice y ahí nos quedó formado el tercer vértice. Nos quedó un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90 grados, este otro 30, este otro de 30 grados y este otro que se formó solito, que si bien no sabíamos la medida, podemos también descubrirlo porque sabemos que los tres ángulos suman 180 grados en un triángulo. Entonces, si este ángulo mide 90 y este mide 30, entre los dos suman 120 grados. Para llegar a 180 me faltan 60, es decir que este va a medir 60 grados. Bien, entonces así nos quedó construido el triángulo rectángulo. Bueno, de esta manera, como construimos este triángulo rectángulo usando el transportador, podemos construir los triángulos que quieramos, ¿sí? Lo que hay que recordar son los pasos que hay que seguir para poder usar el transportador. Acá como ejemplo construí otro triángulo, en este caso es un acutángulo, cuyos ángulos son todos iguales, miden 60 grados. Acá construí un obtusángulo que tiene un ángulo de 23 grados y este sería el obtuso. Quiero decir algo importante que tienen que tener presente porque puede presentarse confusión. El transportador dijimos que tiene dos escalas, entonces tengo que fijarme bien si estoy yendo o no por la escala correspondiente, porque miren, en este caso, este ángulo obtuso mide 120 grados, ¿sí? Pero
puede ser que yo mire por la escala contraria y diga, este ángulo mide 60 grados. Y ustedes lo van a mirar y van a decir, pero no, señor, ese ángulo no mide no mide 60 grados, porque está más abierto que el de 90. Entonces tienen que medir más, ¿sí? Presten atención cuando están construyendo, cuando están midiendo ángulos, para que no se les presente esa confusión entre las escalas. Si tengo que construir un ángulo que mide más de 90, siempre tiene que estar más abierto que esa L perfecta que ya conocemos. Si mide menos de 90 y es un ángulo agudo, entonces tiene que estar más cerrada que la L. Bueno chicos, estamos terminando este videito. Estuvimos viendo cómo clasificar a los triángulos de acuerdo a la medida de sus ángulos y de acuerdo a la medida de sus lados. También vimos cómo construir algunos triángulos. Para ello estuvimos usando diferentes elementos como la regla, el transportador y el compás. Les recuerdo que la construcción de triángulos, la medición de ángulos requiere de mucho tiempo, de dedicación, de mucha práctica, mucha concentración. Así que los invito a practicar mucho, ir probando distintas posibilidades de triángulos, de ángulos, de distintas medidas, tanto en sus lados como en sus ángulos, para que de esta manera podamos seguir avanzando en este contenido matemático. Espero que les haya servido este videito con la información. Les mando un beso grande, seguimos en contacto.